Pues vamos a comenzar. Esta mañana quiero hablar de un libro que está en el Antiguo Testamento. Si traen sus Biblias, abrirlo en Habacuc. Dile a tu vecino que está al lado, hoy vamos a leer un libro completo de la Biblia en esta mañana. Y ya que predispuse sus corazones y su atención, tiene 3 capítulos nada más. No se preocupen, no son muchos. ¿Y cuántos están alegres en esta mañana? Bueno, pues este libro lo he estado meditando en los últimos meses. Ha sido un libro que me ha ayudado personalmente. Y para darles un poquito de contexto, Habacuc es uno de los libros de los que se llaman en la Biblia de los profetas menores. Este libro, honestamente, no he escuchado muchas prédicas referente a este libro. No sé por qué, a lo mejor yo no las he escuchado, pero hay un mensaje muy poderoso en esta mañana. Dile a tu vecino que hoy vamos a leer la Biblia, pero díselo. Bueno, pues en inicios de este 2019 para mí ha sido un año de paciencia, ha sido un año de procesos, ha sido un año en donde Dios ha estado probando mi carácter, ha estado probando mi fidelidad hacia mi llamado, hacia lo que hago yo en esta casa, en esta iglesia. Y ¿cuántos saben que cuando Dios te lleva a un proceso, Dios también te da la solución, te da las herramientas, te da amistades, te da nuevas personas que te van a ir ayudando en este proceso? Y mucho más importante, te da su palabra, que es como un ungüento para tu corazón y es una guía para tu camino, para tomar buenas decisiones. Amén. Entonces, este libro, esto es lo que ha significado para mí en estos últimos mensajes. Ha sido ese ungüento que necesita mi corazón y lo he estado, le comentaba a Mayra, he estado rumiándolo, he estado estudiando, he estado leyendo, he estado una y otra vez meditando sobre lo que dice este libro. Y quisiera que en esta mañana comenzáramos leyendo, pero no antes. Vamos a poner esto en las manos de Dios. No sé si puedes inclinar tu rostro y vamos a orar. Padre, te pido en esta mañana que tú pongas atento cada corazón de cada una de las personas que están aquí en esta mañana, Señor. Te pido, Padre, que yo no sea un impedimento para tu palabra, para lo que dice en tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú me uses, que me limpies, Padre, y que yo únicamente pueda ser un canal por donde tú puedas hablarle a esta gente, Señor. Te doy gracias por cada uno de estos corazones. Te pido que pongas atentos sus sentidos, Señor, a tu palabra y que tú les hables, Señor, y que esta palabra se vaya sellada en el corazón de cada una de estas personas y que no se vayan como llegaron en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ahora sí les prometo que este mensaje es corto. Los que me conocen siempre digo que es corto y termino un poco más tardecito de lo normal. Pero este libro tiene 3 capítulos y prácticamente lo vamos a leer si nos da el tiempo. Y bueno, vamos a comenzar en el capítulo 1, en el verso 1. Y voy a confesarles que me estoy quedando ciego, así que no se burlen de mí. Mi única consuelo es de que en el cuerpo glorioso que Jesús promete en su venida ya voy a ver bien y voy a escuchar mejor porque también me estoy quedando sordo. Así que no me juzguen. Bueno, vamos a leer. En mi Biblia dice: Habacuc se queja de la injusticia. Y no lo digo yo, pero aquí Habacuc es un profeta y se está quejando con alguien. Eso es lo que dice el título de mi Biblia, no sé la tuya. Yo voy a leer la Reina Valera. Y bueno, dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. Y comienza Habacuc diciendo: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia?
destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío se asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Hasta aquí está dividido en mi Biblia, ya después viene otro título, pero ahorita nos vamos a estacionar tantito en este primer capítulo, en estos primeros 4 versos. Y es sumamente interesante porque da la presentación en el verso número 1 y en el verso número 2 comienza la queja de Habacuc. ¿Y contra quién se está quejando? Se está quejando contra Dios. Y no me malentiendan, no es como hoy en día uno se queja con el gobierno, uno se queja con sus padres. Aquí muestra a un profeta, un siervo de Dios, hablando con el Padre, hablando con Dios y diciéndole, expresándole lo que está en su corazón, y comienza diciendo: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? La primera palabra que dice ¿hasta cuándo? Nos da un contexto de que no es la primera vez que habla con Dios. Nos da un contexto de que a lo mejor él ya está cansado en este verso 2 y le está diciendo: ¿hasta cuándo, oh Jehová, no oirás mi oración? Y muchas veces tú y yo estamos así frente a Dios y con una petición, y venimos ante Dios y decimos: ¿hasta cuándo, Padre? Y no es un reclamo como lo he escuchado en estos últimos tiempos, de reclámale a Dios. No, es entrar en la presencia del Padre, es en tu momento de oración, igual que Habacuc comienza aquí y le está diciendo: ¿hasta cuándo, Padre? ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, les doy un contexto de quién es Habacuc. Habacuc es un profeta, como ya les dije. Él aproximadamente, su ministerio, por ponerle un nombre, estuvo entre los años 615 antes de Cristo. Y él, pues no se sabe mucho, como no hay una biografía tal cual de quién era Habacuc. Meramente se sabe lo que está escrito en este libro. Y en el último capítulo, en el capítulo 3, en los últimos versos, bueno, casi prácticamente todo el capítulo 3 de este libro, hay un cántico, y este cántico pues es de él. Entonces se cree que Habacuc era un levita, era alguien que ministraba a Dios por medio de los cantos, de la alabanza, ¿sí? Algo similar como lo que hacemos aquí. Entonces eso es lo que se conoce un poquito de quién era Habacuc. Y Habacuc aquí en los primeros 4 versos dice que está diciéndole a Dios: ¿hasta cuándo me vas a permitir que yo esté viendo estas injusticias? Todos sabemos que el pueblo de Dios ha sido perseguido, ha sido gobernado por malos reyes, ha sido masacrado, etcétera, etcétera, por todo, casi su existencia. Ha estado vagando en el desierto, y aquí el pueblo de Dios se presenta en otro escenario. Se presenta en el escenario de que estaban en pecado, estaban cometiendo adulterio, había un montón de cosas que no estaban bien, y el profeta de Dios le está diciendo: ¿hasta cuándo vas a permitir que mis ojos vean a tu pueblo cometer estos actos atroces? Es lo que está diciendo Habacuc: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué tu pueblo tiene que estar así? ¿Por qué ellos tienen que estar así? Entonces, claramente Habacuc estaba desesperado. Claramente Habacuc se encontraba frustrado porque no tenía una respuesta de parte de Dios, aparentemente. Y yo veo aquí en estos primeros 4 versos a un Habacuc, a un profeta, en donde sentía la indiferencia de un Dios. Y yo creo que muchas veces tú y yo nos hemos sentido en esa circunstancia. Oramos y no pasa nada. Hablamos con el Padre y parece que no pasa nada. Entonces, déjame decirte que no es la única persona. Aquí en la Biblia hubo alguien que pasó por lo mismo. Pero en medio de este conflicto, en medio de lo que estaba pasando este pueblo, Habacuc en el último 2 versos del 3 al 4 dice que la ley estaba siendo violentada. O sea, es decir, que no había un juez
que hiciera valer la ley. Es decir, que él creía, no lo digo yo, lo dice ese verso, lo pueden leer con más calma y estudiarlo. Él decía en este verso que no había quien hiciera justicia, o sea, como un juez, alguien que tomara la ley y dijera, esto está mal, tú te vas a la cárcel, tú eres libre, etcétera, etcétera. Y es lo que está diciendo. Entonces dice, está insinuando que Dios está pasando por alto su propia ley. Y eso es sumamente grave en estos tiempos, porque antes en el Antiguo Testamento todo estaba sujeto a la ley de Moisés, todos lo sabemos, y esta ley era sumamente tajante. En la mañana pudimos estar en la escuelita bíblica, no sé cuántos estuvieron, hablaba respecto a esta cuestión de la ley de Dios. Y pues bueno, Dios acomoda las cosas, ¿no? Qué bueno que pudimos ver esta parte en la mañana. Y a lo mejor sumándome, es lo mismo que está pasando aquí. Habacuc le está diciendo, Dios, necesito que tú me ayudes y que traigas un avivamiento a estas personas, que tú las cambies, que tú les des un nuevo ánimo para que estas personas no estén cometiendo estos actos. Entonces Dios seguía callado. Dile a tu vecino, Dios seguía callado. A veces Dios está callado. A veces oramos y Dios está callado. Pero déjame decirte, y es la primera buena noticia de esta mañana, que cuando Dios está callado, Dios está trabajando. Y cuando Dios está trabajando, algo bueno viene, ¿verdad? Entonces, esta es la primera parte de la historia, es como una novela. Esta primera parte nos muestra cuál es el conflicto, nos muestra los protagonistas de la historia. Está Habacuc, está el pueblo de Dios que está cometiendo muchos actos muy malos, aberraciones, etcétera, etcétera. Y viene la segunda parte. La primera parte la he puesto como concepto, los primeros 4 versos, como la perplejidad de Habacuc. Habacuc estaba perplejo ante lo que estaba pasando en su sociedad, en el pueblo de Judá en aquel entonces. Entonces, la segunda parte, a partir del verso 5, le he puesto la claridad. ¿Por qué la claridad? Porque, bueno, vamos a leerlo a partir del verso 5, ahí mismo en el capítulo 1. Y empieza con un versículo que yo lo tengo subrayado en mi Biblia y lo he escuchado tantas veces fuera de contexto, pero hoy espero Dios nos pueda ayudar a comprenderlo un poco mejor. Y dice en el título, los caldeos castigarán a Judá. Ya más o menos se dan una idea de lo que va a pasar. Y dice, mirad entre las naciones y ved asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Yo cuando era niño escuchaba mucho este versículo en un contexto como motivacional, así se lo daban a la iglesia para motivar. Va a venir tiempos buenos, van a venir tiempos, aun cuando se los contare no lo creeréis. Pero no era algo tan positivo. Vamos a leer el verso 6 y aquí empieza lo bueno. Dice, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como las águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Y se reirá de toda la fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Y ahí en sus Biblias van a poder ver que es Dios con una D minúscula, significa que era un Dios pagano. Esos no son buenas noticias.
Imagínate ahora Habacuc. En la primera escena tenía un problema y estaba el pueblo de Judá cometiendo adulterio, etcétera, y estaba siendo pecaminoso y todo esto. Y Habacuc le pide a Dios una solución para esto. Él está pidiendo avivamiento, él está pidiendo solución, le está pidiendo que ándale, ahí motiva a tu pueblo para que no cometan estos actos. Y Dios por fin termina con su silencio y lo primero que dice es que va a destruirlos. Muchas veces las respuestas de Dios no son las que queremos escuchar. Muchas veces estamos queriendo ver a Dios como Aladín, ¿cómo se llama? El genio, como el genio de la lámpara. Frotando la lámpara, frotando nuestras Biblias, frotando nuestra oración, frotando la venida a la iglesia, queriendo forzar a Dios a que haga lo que nosotros queremos, pero Dios hace lo que Él quiere porque es un Dios poderoso, un Dios soberano, un Dios inmutable que ni tu opinión va a hacer cambiar su voluntad. ¿Amén? ¿Eso no les gustó? Imagínate. A partir del verso 5, Dios rompe el silencio y le informa a Habacuc que no era indiferente al pecado de Judá, sino que más bien en que en lugar de avivamiento se disponía a enviar juicio formidable y terrible ante su pueblo. Enviaría a los caldeos. Históricamente es igual a los babilonios. Sabemos que son un pueblo pagano que adoraba y eran guerreros muy feroces, y era un pueblo de carácter fuerte, feroces en batalla. La Biblia dice que en esos versículos que eran como lobos hambrientos, y Dios estaba avisando a Habacuc como respuesta a su oración que iba a usar a un pueblo perverso, pagano, para traer juicio a Judá, que era su pueblo. Ahora, vamos a desmenuzarlo un poquito. Sí, hemos sabido a lo largo de la historia y de lo que la Biblia nos enseña de que el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios, es el pueblo que Dios ama, y todos lo sabemos, etcétera. Eso ya es historia, ya lo sabemos. Pero le está diciendo a Habacuc: no te preocupes, hijo, yo he visto el pecado que ha estado haciendo mi pueblo, pero lo voy a corregir. Voy a llevar a estos, como diría en el Nuevo Testamento, estos incircuncisos y estos sujetos que violan, matan y toman lo que quieren, no tienen ley. Dice ahí en los versos anteriores que ellos mismos son su propia justicia, es decir, hacen lo que les da la gana. Muy similar a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo a Habacuc? Yo voy a mandarlos a ellos para dar un juicio formidable y terrible para mis hijos muy amados. Ahora, vuelvo a lo mismo. Muchas veces nosotros estamos orando al Padre en una condición y en una postura incorrecta, en donde queremos doblegar la voluntad de nuestro Padre. Y como nuestro Padre, si queremos llamarlo Padre y si nos referimos a Él como una figura paterna que lo es, queremos solamente las partes positivas de un padre. Queremos solamente las herencias, la bendición, lo que un padre da, pero cuando un padre corrige, no lo queremos. Cuando un padre le está diciendo: yo voy a traer justicia, pero no va a ser como tú la estás pidiendo. Yo voy a traer una solución a tu problema, pero no va a ser como tú lo estás queriendo. Y esto ha sido un conflicto en la iglesia entre los cristianos, porque cuando Dios no responde a la oración de alguien, como ese alguien lo quiere, este alguien se comienza a amargar si no está en la sintonía correcta. Comienza a tener amarguras y dice: bueno, Dios no me está respondiendo, quizás sea el pastor John que no está predicando correctamente. A lo mejor sea la iglesia, yo creo que son muy poquitas personas, ahí no se siente la gloria, ahí no está la presencia de Dios. Mejor, yo creo que Dios le está hablando a la iglesia de allá a la vuelta. Y me voy a la iglesia de allá a la vuelta
y llegas y a lo mejor te dicen lo que tú quieres escuchar, pero lo más seguro es de que no te digan lo que quieras escuchar. Lo más seguro. Y si te dicen lo que quieres escuchar, vete de ahí. Pero si no te dicen lo que tú quieres escuchar, vas a ir con Dios y le vas a decir: Dios, pues es que sigue sin contestar mi oración, cuando en primer escena ya te la contestó. Número 2, tú no estás aceptando la respuesta de Dios. Y número 3, vas a seguir cambiando y brincando de iglesia. O quizá no de iglesia. Vas a empezar a murmurar, vas a empezar a hablar más. Mira, si tú no tienes respeto por Dios, no vas a tener respeto por tus líderes. Si tú no tienes respeto por tus autoridades, tú no vas a tener respeto incluso por tu familia. Si tú no respetas a tu pastor aquí en casa, ¿qué se espera a tu esposa? ¿Qué se espera a tus hijos? Entonces es lo que está pasando aquí. Habacuc se quedó atónito de lo que Dios le contestó. Y yo creo que si en los primeros versos Habacuc tenía un problema, ahora tiene un problema grave. Tiene un problema grave porque le está diciendo que va a destruir a todos sus amigos, bueno, a toda la gente que está en su colonia, en su zona, y los va a destruir. ¿Y qué es un profeta? ¿A cuántos les gusta la profecía? No tengan miedo. Esto es profecía, es lo que está diciendo. La manera en cómo Dios le hablaba a su pueblo en aquel entonces, levantaba profetas, y la tarea de Habacuc era irles a decir a ellos que los iban a destruir por medio de unos incircuncisos, paganos, adoradores de no sé quién. Entonces imagínate tú siendo Habacuc. Tienes que irles a decir a ellos, que son el pueblo amado de Dios, de que Dios te dijo a ti que los va a ir a destruir por medio de gente mala. Estaba en problemas realmente. Realmente su oración se podía ver no contestada. Aparentemente su oración se podía ver pues a lo mejor cuando metes una solicitud o una queja y te contestan algo que no es, no, a lo mejor cometí un error al momento de pedirlo. Yo me imagino a Habacuc: no, Dios, espérame, ¿sí te acuerdas lo que te pedí? Esto no era. Bueno, entonces eso es lo que está pasando en esta segunda parte. Dios da claridad a Habacuc. Dios le dice qué es lo que va a hacer y le dice cómo lo va a hacer y por qué lo va a hacer. Va a traer juicio, porque sí, efectivamente el pueblo de Judá estaba cometiendo pecado y tenía que corregirlo como buen padre, y la manera de corregirlo pues es esta. Y viene la tercera parte, y en esta tercera parte es a partir del verso 12 para los que están tomando nota. Y bueno, en este verso 12 dice, el título en mi Biblia dice protesta de Habacuc. Y bueno, les voy a contar lo que dice aquí. Parafraseando, le está diciendo que Él es justo, que Él no es un Dios que pueda haber injusticia, que Él es un Dios que es amoroso hacia su pueblo, que es misericordioso, pero que no va a permitir tampoco, como Dios, que profanen su nombre, que profanen lo que Él es. Y en esta tercera parte, Habacuc no podía comprender del todo la obra soberana de su Dios justo. Pero en estos versos, Habacuc, lo pueden leer en su casa. En estos versos, Habacuc toma la respuesta de parte de Dios, y en lugar de voltear hacia Dios y decirle: eres un Dios injusto, eres un Dios que no me escucha, eres un Dios que no vas a hacer lo positivo para tu pueblo, sino lo negativo, la actitud que Habacuc tomó fue por expresar su fe y su confianza en Dios. Él se dio cuenta que los caldeos venían como un instrumento de corrección y no de aniquilamiento.
Y en esta mañana es lo que te quiero decir. La circunstancia en la que tú estás pasando hoy no es para destrucción, sino es para corrección de tu vida. Y no sé si eso a ti te alegra, pero no te vas a morir, no te va a terminar esa circunstancia por la que tú estás pasando, porque Dios simplemente te está corrigiendo y te está llevando por el camino que Él quiere llevarte. Entonces, esa es la actitud que Habacuc tomó. Habacuc podía amargarse como el contexto o el ejemplo, que les estaba poniendo. O podía decir, ¿sabes qué, Dios? Eres soberano. ¿Sabes qué, Dios? Tú eres fiel, eres justo y entiendo que eso es un instrumento de corrección y no de aniquilamiento. A lo mejor tú estás esperando una respuesta de parte de Dios. A lo mejor estás pasando por un proceso de paciencia. A lo mejor estás pasando por un proceso de perdón. Y tú lo ves como una prueba de aniquilamiento. Es decir, yo no puedo perdonar a mi suegra. Yo no puedo perdonar a mi papá. Yo no puedo perdonar lo que me han hecho. Y tú lo ves como una parte que te está aniquilando, te está carcomiendo. Pero en realidad es un instrumento de corrección para tu vida. Entonces tú y yo tenemos dos opciones. Tenemos la opción de tomar esta circunstancia que tenemos, esta prueba que tenemos, con amargura y voltearnos en contra de Dios. O tenemos la opción de abrazar la voluntad del Padre, de abrazar tu proceso. Habacuc significa el que abraza, el que concilia. Y el título de este mensaje es Abrazando a Dios. Porque Habacuc, en lugar de amargarse, en lugar de desesperarse, Habacuc abrazó la palabra que Dios dio. Habacuc abrazó el proceso que Dios le estaba dando y expresó su fe hacia Él. Yo creo que tú y yo estamos llamados, no solamente si tú quieres, tú y yo estamos llamados a tomar la actitud de Habacuc. Estamos llamados a abrazar, pase lo que pase, truene lo que truene, te critiquen, no te critiquen, venga tu familia, no venga tu familia. Estamos llamados a abrazar la palabra de Dios. Estamos llamados a abrazar la voluntad del Padre. Estamos llamados a conectarnos con los tiempos de Dios y desafanarnos de nuestros tiempos. Esa es la manera correcta en la que tú y yo como cristianos tenemos que caminar. Es justamente esa manera. Y Habacuc está siendo fiel. Y como les dije, a lo mejor es un libro de 3 capítulos. Pero hay una palabra tan poderosa que vamos a estar viendo ahorita. Pero punto número 1, Habacuc abrazó su proceso. Habacuc abrazó la palabra que Dios le dio, aunque no era la que él quería. Y en resumidas cuentas, Habacuc tenía preguntas y la variable en todas estas preguntas era ¿por qué? Y yo creo que esta pregunta es la que asedia todos los días nuestra persona, nuestra sociedad, A lo mejor tú le estás pidiendo a Dios que tu esposo, tu esposa conozcan de Cristo y estás teniendo problemas antes de venir a la iglesia. Tu esposa, tu esposo te está criticando de por qué tú estás profesando tu fe. Aparentemente esa es la respuesta que tú percibes de parte de Dios. Pero ¿sabes qué es lo que está haciendo Dios? Está creando cristianos, está creando hijos conforme a su carácter, que sepan esperar en sus tiempos y que sepan someterse a su tiempo y que no estén desesperados como hoy en día queremos meter nuestro proceso, queremos meter nuestros sueños, el llamado que Dios nos dio a un microondas, que es la oración. La queremos meter ahí, ponerle 2 minutos y esperar que salga ya cumplida. Pero no, es lo que Dios está creando. Que tú y yo seamos pacientes, que seamos pacientes conforme a su tiempo, no a lo que nosotros queremos. Y si hoy estás aquí es porque Dios quiere. Si hoy yo estoy en esta casa es porque Dios quiere.
no es lo que yo quiero, no es lo que tú quieres. Y te lo digo con todo el amor que tú te mereces. Y voy a culminar con 3 puntos. Hoy sí les dije que era un mensaje cortito, hoy sí les voy a cumplir, creo. Y el punto número 1, me falta un baterista. Es para que se rían porque están bien callados. El punto número 1 lo llamé: todo opera para bien. Dile a tu vecino: lo que estás pasando es para tu bien. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 8:28, la carta a los Romanos. Y cuando lo tengan me avisan con alguna seña, con que no sea fea. Gracias. Esa actitud sí me gusta. Bueno, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, estos también los justificó. Y a los que justificó, estos también los glorificó. Ahora, vuelvo al principio. Dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios, pero no es para todos. Es para aquellos que conforme a su propósito, pero dice su propósito, no refiriéndose a conforme al sueño que tú crees que es el sueño de Dios en tu vida. Dice conforme al propósito ¿de quién? De Dios en tu vida. Y a lo mejor el propósito de Dios en tu vida es que el domingo vengas a lavar el baño. A lo mejor el propósito de Dios es que vayas y visites a los enfermos. A lo mejor el propósito de Dios no se ve tan glorioso como para postearlo en Instagram. A lo mejor son cualquier otra cosa que no te está agradando a ti. Pero aquí hay una promesa increíble. Y sabes, ¿a cuántos les gustaría poder ver el futuro? A mí me encantaría. De hecho, las películas que tratan de futuro son parte de mi repertorio favorita. Volver a Futuro, todas esas son películas favoritas, pero bueno, en fin. Y a todos nos gustaría ver parte del futuro. Entonces, Dios, ¿qué fue lo que hizo? Dios nos dijo y nos mostró y nos reveló parte, una pizquita del futuro en este verso. ¿Por qué? Porque está diciendo que todas las cosas que va a estar pasando a los 40 años míos, a los 50 años míos, si estoy pasando por una enfermedad, si estoy pasando por una crisis financiera, todas las cosas me van a ayudar para bien y puedo vivir confiado en que todo va a ayudar y va a ser a favor mío. Todo nos ayuda para bien. Entonces, si tú quieres ver el futuro, ahí está un tip. Entonces, tomando como referencia Romanos y tomando como referencia a Habacuc, hoy te tengo una buena noticia. La situación en la que puedas estar atravesando el día de hoy no es para tu destrucción, sino para tu corrección. Y Dios está trabajando, y cuando Dios trabaja en ti, hace que todo sea a tu favor. Todo sea a tu favor. Pero aquí hay una parte, hay una línea muy delgada en que todo sea a tu favor y a que todo sea como tú quieras, y vuelvo a lo mismo. Cuando María fue visitada por el ángel, le dijo: has hallado favor de parte de Dios, y no sabemos la historia. Pero yo creo que María no sentía que eso fuera a favor de Dios porque era una niña de 10 y tantos años.
Estaba embarazada ahora, no de su esposo. En una cultura en donde cometer adulterio te apedreaban, entonces a veces el favor de Dios no se siente como el favor de Dios. Yo creo que María estaba escuchando al ángel y, oye, eso no suena al favor de Dios. Pero por medio de la obediencia de María, tú y yo hoy tenemos salvación. Aunque tú ahorita no sientas el favor de Dios, el abrazar tu proceso en medio de esto va a ser de bendición para otros. A lo mejor que no tengas la respuesta que tú estás esperando de Dios justamente en este momento, pero lo abraces y sepas que Dios está a tu favor, esa paciencia va a producir la fe de tu hermano. Entonces, imagínate ahora, Jesucristo crece y cumple su ministerio y está en la cruz y está siendo crucificado y se está muriendo Jesucristo. ¿Tú crees que María estaba sintiendo el favor de Dios? Imagínate a Moisés, está siendo perseguido y Moisés tiene una promesa de sacar al pueblo de Egipto y está siendo perseguido. Y entonces, ¿tú crees que Moisés estaba sintiendo el favor de Dios en ese momento? Te estás echando un problemón, trayéndote a un montón de gente y los estás prácticamente llevando a su muerte. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí hay una variable en todas estas historias que les estoy poniendo como ejemplo. Abrazaron la respuesta, el proceso, la situación en la que Dios los estaba poniendo. La abrazaron. Entonces, cuando Moisés abraza eso, se le abre el mar. Cuando María se somete a los tiempos y a la voluntad del Padre, tú y yo tenemos salvación y tenemos vida eterna. Yo creo que si pudiéramos viajar en el tiempo y estuviéramos ahí con María mientras ella está llorando, le podríamos decir: tranquila, emocionate, en 3 días va a resucitar y yo voy a tener salvación. Lo que estás haciendo es muy bueno para mí, a lo mejor no para ti en tu momento, pero para mí hoy está siendo bueno. No sé si me van siguiendo un poquito. Entonces, yo creo que hoy puedo invitarte a que te vayas a tu casa analizando la circunstancia que consideras difícil, esa prueba que tienes, y puedes irte pensando en este primer punto. Todo coopera para bien, para los que aman a Dios conforme a su propósito. Y aquí hay que entender una cosa. Y no quiero sonar legalista ni que me malinterpreten, pero es conforme a su propósito, no conforme a nuestro propósito, no conforme a nuestro egoísmo, no conforme a lo que nosotros queremos. Pero cuando nosotros sabemos abrazar los propósitos de Dios, los vamos a amar, porque están diseñados a nuestro tamaño. Por eso cuando tú te quieres poner el propósito de alguien más, te va a quedar grande, te va a quedar chiquito. Pero cuando tú abrazas el propósito que fue diseñado, confeccionado para ti, te va a encantar y vas a vivir bien y plenamente. El punto número 2 es: prepárate para tu respuesta. Vamos a leer Habacuc 2:1. Dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. En otras palabras, Habacuc se compara con una atalaya o un vigía. ¿Sí saben qué es una atalaya o un vigía? ¿Sí, no? ¿No? Ok. Anteriormente en esta cultura se hacían murallas para proteger las ciudades. Entonces, estas personas, una atalaya, un vigía, eran los que estaban en las torres de vigilancia y estaban atentos a que no llegara un pueblo invasor, y estaban todo el tiempo ahí viendo que todo estuviera en orden. Entonces Habacuc se está comparando con esto, con una atalaya o un vigía que se queda parado como una centinela sobre los muros de la ciudad,
preparado para recibir en cualquier momento la respuesta de Dios y para meditar en su respuesta. Tú y yo tenemos que estar preparados para recibir la respuesta de parte de Dios. No podemos permitirnos de que la respuesta de Dios la dejemos pasar por alto. Porque cuando eso pasa vamos a estar repitiendo el mismo proceso, porque la respuesta ya se nos fue dada, pero tu atención estaba en otro lado. Entonces, Habacuc estaba deseando la respuesta de parte de Dios, y con tanto deseo y con tanta angustia él se la pidió a Dios, con esa misma pasión estaba esperando de parte de Dios la respuesta. Entonces yo te invito a que si tú estás pasando por un momento así, esperando una respuesta de parte de Dios, sea atento. Porque a lo mejor la respuesta de Dios no viene del color que tú la quieres, no viene con las palabras que tú la quieres, pero tienes que saber distinguir que si su respuesta es un no, tienes que saberla distinguir, tienes que estar atento, tienes que estar apasionado igualmente que como la estás pidiendo. Y luego dice que va a meditar su respuesta. Estamos en una sociedad y en una cultura y en tiempos en donde todo es acelerado y creemos que la respuesta de Dios ya fue. A lo mejor estás esperando, no sé, cualquier cosa y a la primera no se dio. Es que ya fue la respuesta de Dios. Quizás solamente está probando tu paciencia y a la segunda o tercera vez te va a responder. Pero por eso aquí dice que Habacuc estaba siendo paciente y estaba preparado para meditar la respuesta de parte de Dios. O sea, es decir, él no iba a simplemente recibir la respuesta y está bien, bye, ya me voy. Sino que iba a recibir la respuesta, se iba a sentar, iba a estar en su oficina, en tu cuarto, en el lugar donde tú medites, en la combi, no sé, mientras te bañas. Él estaba diciendo que él iba a estar preparado en el momento preciso en que Dios le diera la respuesta. Él la iba a meditar, la iba a abrazar, iba a estar atento de lo que su padre le iba a decir. Yo te invito a que estemos preparados para recibir la respuesta de parte de Dios. Estemos preparados para que no nos pase por alto, porque si pasa por alto, vamos a repetir el proceso. Vamos a repetir la prueba. Es como la escuela. Si no pasas el examen, lo tienes que volver a hacer y después el extra adicional. Es un ejemplo, pero es algo similar. Y el punto 3, y es con el que termino, dice, lo nombré el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:2. Ahorita leímos el 1 y en Habacuc 2:2. Y este verso es el verso que a mí me ha traído consuelo, descanso, ánimo, entendimiento de mi proceso, y espero que te lo traiga también a ti. Y dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. En otras palabras, en otras versiones está diciendo, yo voy a hablarte, escribe lo que te voy a decir para que otras personas pase el tiempo y lo puedan seguir leyendo. Es lo que le está diciendo aquí Dios a Habacuc. Y después en el verso 3 dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y la primera vez que leí estos versos, para mí fue como, el 2 y el 3, era como, Dios era como un confort. Yo me proyecté sobre estos versos. Decía, aunque tardare va a venir, aunque te desesperes, de todos modos va a venir. Y sí, la respuesta de Dios, aunque esté tardando, va a venir a tu vida, y Dios va a traer una solución a tu conflicto,
Pero eso no era lo más importante de este verso. Y fue una vez que me metí a estudiar bien lo que era, después de eso en el 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La profecía que Dios le estaba dando a Habacuc en ese momento era una profecía de salvación. No para ese momento, no para su tiempo. Él no la iba a vivir. Mas el justo por la fe vivirá. En Romanos después, uno de mis héroes favoritos de la fe, Pablo, se para y dice: mas el justo por la fe vivirá. Lo dijo en 3 de sus cartas, y posteriormente a eso, después de que Pablo muere, muchos años después, Martín Lutero está en un cuarto encerrado y se le revela esta palabra que se le fue dada a Habacuc: mas el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es esto? No sé si se acuerdan, hace un año tuvimos la serie de las 5 solas. La sola fide es la sola que detonó la reforma protestante, y que gracias a esa reforma tú y yo hoy tenemos una iglesia como la que tenemos. ¿Estás viendo el tamaño, la dimensión de la palabra que Dios le estaba dando a Habacuc en ese momento? Era una palabra que estaba apuntando directamente hacia Cristo Jesús, y él no tenía idea de quién era Cristo Jesús. Pero ¿por qué Dios le dio esa palabra? ¿Por qué Dios le dio esa revelación? Porque él abrazó su proceso. Él abrazó a Dios. No sé si esto a ti te sorprenda, pero esta palabra solamente por fe nos sacó de la esclavitud de tener que pagar indulgencias a una iglesia por el perdón de nuestros pecados. Tú y yo somos justificados únicamente por medio de la fe en Cristo Jesús, para su gloria. Dios no le estaba dando la respuesta a su momento actual solamente, sino le estaba dando la respuesta al problema posterior de la humanidad y del pueblo de Dios. Porque en ese momento el pueblo de Dios solamente eran los judíos, pero ahorita el pueblo de Dios somos todos nosotros, los judíos y los adoptados, los agregados, así como dijo en Romanos, aquellos por su voluntad, aquellos por su se me fue la palabra, aquellos que ya están predestinados para ser salvos. No sé si te das cuenta de la grandeza de la respuesta que Dios le dio a Habacuc. No solo le respondió el problema que tenía, y eso es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios no quiere responderte el problema de si hoy traes dinero o no traes dinero. Dios no quiere responder solamente al problema de las trivialidades de esta vida, que no las estoy haciendo menos, no me malinterpretes. Quiero llevarte al contexto del verdadero propósito para su gloria que tenemos en nosotros, que es de que nuestra vida, a lo mejor 20, 500, no sé cuántos años vayan a pasar antes de que Cristo venga por su pueblo, pero el hecho de que tú abraces tu proceso va a hacer que la fe de a lo mejor un pueblo, una generación nueva crezca, alcances a un pueblo, a una nación. No sé si entiendas la grandeza de esto o lo logro expresar, y le pido a Dios gracia, pero yo creo que es momento de dejar de esperar una respuesta banal y comenzar a esperar una respuesta gloriosa. Pero nosotros estamos conectados al tiempo de este mundo y no conectados a los tiempos de Dios. Y esta palabra a mí me ha ayudado a esperar pacientemente en donde tenga que estar, a esperar pacientemente mi proceso, a esperar pacientemente lo que hoy hago. Si hoy tengo que estar aquí y tocar, si mañana tengo que limpiar el baño, lo voy a limpiar. Pero como Habacuc, en el último capítulo, en el verso 3, quiero poder decir, en el capítulo 3, en el verso 18, bueno, vamos a leer desde el 17. Dice: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto,
aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la mojada y no haya vacas en los corrales, y con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas y en mis alturas me hace andar. A lo mejor todavía no tienes la respuesta, pero abraza el proceso y puedes decir igual que Habacuc: en todo esto yo me alegro. En todo esto, si te lo cambio y te lo pongo a los problemas actuales, aquí dice: aunque la higuera no florezca, aunque tu cartera no tenga billetes, ni las vides haya frutos, no haya comida en tu alacena, con todo esto yo me voy a gloriar. Y te invito a que te pongas de pie. A lo mejor me puedas decir: Alex, pues sí, está muy padre lo que dices, pero mi problema realmente no creo que Dios lo pueda solucionar, o no creo que Dios me escuche mi oración. Y a lo mejor realmente estés seguro de que no hay una respuesta a tu problema y que es algo inminente que va a terminar contigo o con los tuyos. Pero llévate esto: si tú crees que no hay una respuesta a tu problema, la Biblia son las garantías de Dios. La Biblia es la garantía de que Dios da una palabra, da una promesa, así como se la dio a Moisés, así como se la dio a Abraham, así como se la dio a Pablo y a muchos de la Biblia. Ahí después ves el conflicto, ves la problemática, pero ves la promesa después de los capítulos cumplida de parte de Dios. Dios sí abrió el camino, y Dios abrió el mar a Moisés. Dios va a abrir camino en tu conflicto. Dios va a dar respuesta a lo que tú estás pasando. Y quiero leerte una frase que Lutero escribió en uno de sus discursos y puso: los sentimientos vienen y van, los sentimientos son engañosos. Mi seguridad es la palabra de Dios, nada más vale la pena creer. Aquí está diciendo: lo que yo siento me puede fallar, lo que está pasando en el mundo me puede fallar, pero mi seguridad es la palabra de Dios, y nada de eso tiene tanta importancia como la palabra de Dios. Y llévate esto esta mañana. Hoy fue una palabra corta, pero quiero motivar a tu fe a que crezca. Y hay un punto muy importante. Cuando dice: mas el justo por la fe vivirá, la fe produce fidelidad. Y era algo que a mí me estaba batallando quizá. Serle fiel a mi llamado, serle fiel a mis tiempos, serle fiel a mi ministerio. Soy humano y hay veces que quiero tirar la toalla. Soy humano y hay veces que no quiero venir el domingo, que quisiera estar descansando, no llegar a las 8 y llegar a las 10. Pero la fe en Dios produce una fidelidad de nosotros hacia Él. La verdadera fe genuina hacia Él. Entonces, si tú tienes fe en que Dios va a dar una respuesta a ti, vas a tener fidelidad hacia Dios, vas a tener fidelidad hacia esta casa. Y yo no sé si tú a lo mejor estabas pensando en irte del ancla. No sé si estabas pensando en que pues por todos estos cambios ya no te sentías aquí en casa. A lo mejor regresaste, a lo mejor te fuiste, a lo mejor no está pasando y yo lo estoy creando. Pero yo creo que hoy es tiempo de que reafirmes tus pasos, no por nosotros, no por el pastor John, sino por Dios. Y el hecho de que tú te reafirmes en esta casa, te reafirmes, si tú perteneces a otra casa, donde sea, te reafirmes en el lugar que Dios te cimentó. Eso va a traer una tranquilidad a tu corazón en medio de la espera de tu respuesta. Entonces te invito a que cierres tus ojos. Voy a orar nada más por ustedes. Ya terminé.